Vení, Diego, párate. ¿Cómo no? Que quiero ayudar a comprender la dimensión y la magnitud del acuerdo con el fondo. Primero, se le dio más plata a la Argentina. Y no hay un aspecto menor, que es que el acuerdo se valida en el consulado argentino con bandera argentina detrás de Duhovne, ministro de Economía, y con Christine Lagarde al lado. Exactamente, bueno. Es una señal política. Ahora, 57.100 millones de dólares préstamo total hasta 2021. Macri va a recibir 18.800 millones más de lo previsto. Más de lo previsto significa que este año le van a dar 13.400 millones y el año que viene 22.800. Esto es el doble de lo que iba a ser girado el año próximo y esto es también casi el doble de lo que le iban a dar. De acá a final de año le van a dar 13.400 en lugar de 6.000. Por eso va a recibir en 2018 y 2019 todo tomado junto esto de más en relación a lo que iba a recibir hasta ayer. Macri va a ser el presidente que más dólares reciba del Fondo Monetario Internacional desde 1958. Exactamente, imagínate esto, de estos 57.000 millones redondeando, a la próxima administración, que puede ser Macri, yo no sé de política, puede ser Vidal, puede tener cualquier otra camiseta, vaya a saber. Massa, Cristina, Urtubey, Pichetto, Felipe Solá. Le quedan menos de 6.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Está bien. O sea, de los 57, más de 51 se lo lleva esta administración antes de que termine 2019. Todo esto para aventar la suspicacia de cualquier default. Si Argentina ni siquiera renegociase nada de los vencimientos que tiene por delante, usando la plata del fondo puede pagarlo. Bueno, es interesante. Todo este nuevo acuerdo lo que demuestra es que el riesgo de default dentro de este gobierno existía. Y el gobierno pide y necesita esos 18.800 millones de dólares nuevos para aventar y reducir a cero, al mínimo posible, el riesgo de default que hasta ayer sí existía de acá a final de año. Ahora, ¿qué pasa? Si de esos 57 le entran, redondeando, 51 a esta administración, y le quedan solamente 6.000 a la próxima, y la próxima no va a tener mercados tampoco, lo que se está haciendo es trasladar el riesgo de default de esta administración hacia la que venga después, que va a asumir con dos problemas. Va a estar entre la espada y la pared. Va a tener que hacer, uno, un ajuste fiscal más fuerte que el que pretende hacer este gobierno el año que viene, porque para tener mercado y que nuestra deuda pueda ser pagada, necesitamos un superávit primario de 2,5. O sea, para que nos preste plata alguien que no sea el FMI, de vuelta una doña Rosa que compra bonos, necesitamos un superávit de 2,5. Tenemos déficit de 2,5. O sea, hace falta un ajuste de 5 puntos. Este gobierno promete, muy difícil que le salga bien, ojalá que le salga bien, un ajuste de 2. El próximo gobierno deberá hacer un ajuste de 3 para volver a los mercados. Si no lo puede hacer, si no tiene mercado, imagínate, el próximo gobierno... Hay que reestructurar la deuda. Exacto, va a tener que reestructurar la deuda y este es un problema, ¿sabes por qué? Porque el fondo vos le tenés que pagar todo. Al resto le puede decirte una quita, etcétera, y de acuerdo. Al fondo es todo. Exactamente. Te prorrogarán los plazos, pero vas a pagar los intereses. Exactamente. La deuda, redondeemos, de 300.000 millones de dólares, yo la puedo reestructurar y bajarla a 200, 150 o 120. Invento el número. Ahora, los 57 que te prestó el FMI van a ser siempre 57. Es la contracara del préstamo a baja tasa. Exactamente. Y de que te dé la plata cuando nadie te la da. Exactamente. De un fondo que hace 10 años que prácticamente no presta. Bueno, eso es interesante porque... O sea, estuvo inactivo y ahora da el mayor préstamo de la historia. Esto es muy importante. Hace 10 años que no da préstamos. ¿Por qué? Porque el mundo estaba lleno de plata y muy barata. Porque no había tasa de interés alta. De hecho, hoy por tercera vez en el año corrigió la Reserva Federal de los Estados Unidos la tasa de interés. O sea, encareció aún más el costo de acceso al crédito en el mundo, cosa que además adicionalmente complica al Estado argentino, a las provincias y a las empresas argentinas. Exactamente. Pero mira qué interesante. El FMI tiene 10 dados en crédito, 10 huevos. Un huevo se lo prestó, los nombres de los países los invento, pero quiero reflejar la calidad de países de los que estamos hablando. A Uganda. Otro huevo se lo presta a Tanzania. Y 8 huevos los pone todos en la canasta de Argentina. O sea, Argentina va a ser
por lejos el mayor deudor del FMI. Casi todo el crédito del FMI lo va a tener puesto en Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día el gobierno de Macri tiene el apoyo de Estados Unidos y de Lagarde, de nadie más. Los otros países importantes, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, no quieren que se le dé este apoyo al gobierno argentino. Entonces, el board, que viene a ser el consejo, el directorio del fondo, todavía tiene que aprobar lo que políticamente ya aprobó Lagarde, va a estar muy atento que Argentina haga lo que prometió hacer, que le salga bien, porque si no... Van a poner el grito en el cielo y van a decir, no, pará. Pará, vamos a cortar el financiamiento. El torniquete acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si le sale todo mal, se cae la canasta de los 8 huevos, se rompen los 8 huevos, y esos funcionarios después van a tener que dar explicaciones, porque son los responsables de haber dado este crédito a Argentina. Christine Lagarde no se juega poca cosa, quiere ser presidenta de Francia. Por eso. Ahora, todo esto conlleva que Argentina tiene que hacer cosas a cambio. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué prometió hacer según Guido Sanleris, el flamante titular del Banco Central, con un sinfín de particularidades que podríamos describir en otro programa? Sí. Primero sepulta metas de inflación y las reemplaza por control de agregados monetarios. Traducido, la base monetaria no puede crecer, tiene que crecer 0 a junio del año que viene. Y marco junio porque es justo cuando empieza la carrera electoral. Sí. No es, me parece, casual. O sea, base monetaria con 0 crecimiento, no hay emisión posible. Sí. Financiarán el déficit, la diferencia. Antes los fondos del Fondo Monetario Internacional, ayúdame, estaban, pero no podían ser tocados. Exactamente. Eran preventivos. Era para decir, cálmense que cuanto mucho acá hay plata. Ahora lo van a usar, pero no lo van a usar para frenar el dólar. Lo van a usar primero y fundamentalmente para financiar el déficit fiscal que todavía va a quedar y obviamente pagar la deuda, porque los intereses con déficit 0 igualmente no hay pesos que los puedan pagar, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuándo va a intervenir el Banco Central? Acá hay una cosa novedosa. Ahora te voy a explicar esas cosas. Claro, pone una flotación, una banda, 34 de piso, 44 de techo. El piso, convengamos, no existe. Bueno. Lo que puede existir eventualmente es el techo, ¿o me equivoco? A priori sí, pero tengo varios comentarios para ser interesantes. A ver. Punto número 1. Esto que acabas de leer vos, más sumado el equilibrio primario, el déficit 0 del 2019, es lo que junto a Javier Milei, o sea, el déficit primario 0, no emitir metas de agregados, es no emitir dinero para financiar el déficit, es todo lo que Javier Milei y yo le propusimos en el 2015, antes que sean gobierno, a expresidente del Banco Central, a exministros de este gobierno, actuales ministros de este gobierno, y nos dijeron: ustedes están locos, esto no es posible, no se puede hacer. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno ahora vaya por esto, lo que demuestra que era mentira que no se podía hacer, porque ahora van por esto. En realidad no se quiso hacer, no hubo voluntad de hacerlo y hubo un mal diagnóstico que llevó a políticas erróneas que nos trajo hasta este marejal de hoy en día. Porque todo esto vale la pena decir, se da en un contexto de creciente deuda y la Argentina tomó, ayúdame, pero creo que 25 puntos del Producto Bruto Interno de más deuda de la que tenía cuando asumió Macri y la usó para financiar el déficit fiscal, no hacer ninguna de las reformas que además Macri vino a hacer, tributaria, laboral, de mercado de capitales. En su defecto, el cambio que buena parte de la sociedad, al menos política, imaginó con Macri. Bueno, este gobierno, si todo le sale bien, va a dejar un ratio de deuda PBI del 82%. 80-82%. Para que te des una idea, en el 2001 era el 54%. Aumentó el stock de deuda más de 25 puntos del PBI. Ahora bien, vos vas a sacar un crédito, por ejemplo, si lo utilizás bien, te vas a comprar una casa, vas a comprar máquinas para producir más y con mejor productividad, vas a pagar la educación de tus hijos. O sea, eso es usar positivamente un crédito. El gobierno aumentó la deuda hasta dejarla al borde del default y sin financiamiento, sin haberla aplicado a nada de lo que lo debía haber aplicado. No cambió nada. Se la fumó financiando, pagando déficit fiscal. Sí. Ahora,
Durán Barba te dirá sí, pero el 2017 ganamos la elección. Siempre este gobierno tuvo la política, como vos dejaste traslucir recién, cuando hablaste hasta junio, por delante de la economía. Se ocupa de la economía solamente cuando ya no queda otra y las papas queman mucho. O sea, Cristina dejó un sinfín de bombas que había que desactivar porque era una economía que no caminaba. El gobierno dejará una pequeña gran bomba también, eventualmente y en el mejor de los casos. Es más grave. Mira, cuando termine este gobierno, el PBI per cápita, que es la generación de riqueza de una economía, en el 2019 va a ser 4% más bajo que en el 2015, 8% más bajo que en el 2011 y casi 3% más bajo que el 2008. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había sido el peor de la historia, dejó una herencia tétrica. Pero este gobierno deja una herencia peor que potencia la anterior. Son dos herencias muy pesadas, negativas, que se potencian y lleva que el próximo gobierno arranque de un piso todavía más bajo, porque la deuda, de vuelta para que lo entiendan tus televidentes, cuando vas a sacar un crédito, vos vas a sacar un crédito y para poder pagar ese crédito, vos sos, por ejemplo, un joven empleado de una gerencia de administración y finanzas. Entonces, empleado raso. Y te dicen, bueno, en el futuro va a ser jefe, después subgerente, después gerente, después director. Entonces, el peso de los intereses, el peso de la deuda va a caer en función de su salario, me va a pagar sin problema, entonces yo le sigo prestando. Argentina, como su PBI per cápita cae, porque la población aumenta al 1.1 anual, y la economía en los últimos 6 años creció 0.4, por eso cae el PBI, o sea, crece menos de la mitad de lo que crece la población. Es como el empleado, pero que era empleado raso de la Gerencia de Administración y Finanzas, y lo bajan a que ordene papeles. Después a ordenanza, después a cadete, después a limpiar los baños. O sea, cada vez gana menos Argentina. Entonces, no puede pagar la deuda. Y este es el problema. Este ajuste fiscal está edificado 3/4 con más impuestos y solo 1/4 bajando el gasto. Nos van a dejar con la presión tributaria más alta de la historia, peor que la de Cristina. Entonces nos dejan con una economía sin capacidad de crecer. Y eso es un brete para la próxima administración que tal vez lo tenga que pagar Macri también. Porque tal vez es reelecto, vaya uno a saber, yo de política no sé, pero ya nada me sorprende en materia política en Argentina. Digo, no sabes lo que te agradezco, porque sé que estabas apremiado por el tiempo justo. Un placer, Paulino. Pero siempre. Recordé aquella frase de hay que hacer esto y es ahora. Cuando se eligió el gradualismo, se dijo que no había que dar malas noticias, se eligió por lo que acabamos de ver y se terminó en el plan C. Porque este es el dólar a 40 de Melconian y es el plan C de un prestamista de última instancia dándote lo que no te da nadie. Y Paulino, cuando haces las cosas tarde y porque no te queda otra y porque te dieron un palazo en la cabeza, no es lo mismo que hacerlas convencido al principio y cuando había que hacer. Los resultados no son los mismos. Gracias, como siempre. Un placer.